Hoy vamos a hacer una comparativa del nuevo Pixel 7a, este que tenéis aquí, lo vais a tener siempre al lado izquierdo de vuestra pantalla, es este color azul, y el Pixel 7, el dispositivo que ya lleva un tiempo en el mercado, 8 o 9 meses, que es este modelo blanco. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esta comparativa? Primero porque el Pixel 7a es nuevo, porque el Pixel 7 lleva algún tiempo, y porque tienen precios parecidos, se pueden conseguir a precios similares. Os voy a dejar varios enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo a las tiendas que puedan encontrar, que puedan tener sentido, que os añada el enlace. Porque si hablamos de precios oficiales, el Pixel 7a cuesta 509 euros o 499 dólares si lo estáis en Estados Unidos, y el Pixel 7 cuesta 649 euros en España, 599 dólares si estáis en Estados Unidos. O sea que son dos dispositivos que tienen una diferencia de 100-150 euros o dólares de manera oficial, pero que sí que es cierto que en el caso del 7a ahora mismo lo encontramos con un precio de lanzamiento, con un descuento con los auriculares, y en el caso del Pixel 7 lleva bastante tiempo estando más barato. Vamos, que esos 100 euros más o menos se mantienen, a veces es menos, a veces es más. Al final del vídeo os contaremos en qué casos creo que es mejor comprar el 7a que el 7, porque se parecen mucho, pero hay ciertas diferencias que quizás en algunos apartados se puede notar. Primero vamos a empezar por el diseño, y lo cierto es que los dos se parecen bastante, ¿vale? Como ya veis, físicamente se parecen mucho, son dispositivos más o menos del mismo tamaño, y esto es una de las cosas que después incidiremos, más o menos mismos acabados, mismas sensaciones en la mano, se nota que son del mismo fabricante. En el caso del Pixel 7a tenemos un dispositivo un poquito más grueso, pero por otro lado es más corto, o sea, no es tan alto, es más estrecho y también es más ligero. Son 190 gramos frente a los 193 gramos que tiene el Pixel 7. Las otras dimensiones, creo que hay 3 milímetros de diferencia en el alto, 1 milímetro en el ancho, ni eso, y 0,3 décimas de milímetro en el grosor. Vamos, que a excepción del alto y el peso son prácticamente iguales. Pero sí que hay una cosa, dos cosas. Una, muy fácil, simplemente a la mano de notar de cuáles son las diferencias entre estos dos dispositivos, y es el módulo de cámara. En el caso del Pixel 7, que ya de base es un poco más grueso lo que es el chasis, tenemos un módulo de cámara que sobresale menos y que además es menos alto que en el caso del Pixel 7, que tenemos un módulo de cámara que es bastante más alto, ya veis ahí, ¿no? En la opción lateral, los voy a intentar alinear módulo con módulo, que queda un poco más alto uno de ellos, y además también sobresale más, o sea que eso es una de las cosas que se nota el Pixel 7 respecto del Pixel 7a. Y después también la trasera tenemos ciertas diferencias. En el caso del Pixel 7 tenemos claro que es vidrio, en el 7a, bueno, en algunos sitios dicen que es plástico, en otros vidrio. El material al tacto y al sonido no es el mismo, ¿vale? No suena exactamente igual que el Pixel 7, pero lo cierto es que brillos, calidez en mano, que es otra de esas cosas, se parece mucho. El ensamblaje parece parecido, es un dispositivo que está muy bien fabricado, no tiene ruidos, no hace nada raro, o sea que son muy similares. Que quizás no tiene el mismo vidrio, no es el mismo nivel, puede ser, pero muchos acabamos poniendo el funda y lo cierto es que físicamente se parecen muchos. Pero una de las grandes diferencias, aquí sí que ya lo vamos a notar, no es solo como eso de el módulo de cámara es un poco más grande, estamos hablando del aprovechamiento del frontal. En el caso del Pixel 7 ya no teníamos un gran aprovechamiento, el Pixel 7a tiene unos muy grandes, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, para que tengáis ahí esa referencia. Bueno, son pequeños detalles que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque aquí viene el punto. El Pixel 7a tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y en el caso del Pixel 7 tenemos una pantalla de 6,4 pulgadas, y el tamaño del dispositivo, como ya hemos dicho, casi es idéntico, y yo creo que es una de las cosas que más quizás podemos notar entre estos dos modelos, que ahí en ese caso el Pixel 7 está mucho más optimizado. Después el panel se parece mucho, es el mismo tipo de panel, un panel AMOLED, tenemos la misma resolución. Tenemos también una tasa de refresco de 90 Hz, pero hay pequeñas diferencias. En los ángulos de visión el Pixel 7 es un poco superior. No era tampoco un grandísimo panel, pero sí que es cierto que cuando ponemos esta situación, incluso un poco menos, en el caso del Pixel 7a ya se empiezan a ver un poco esos efectos arcoiris, y en el caso del Pixel 7 no es así. Y cuando hablamos de brillo máximo, parece también que en situaciones extremas, por ejemplo hoy está haciendo un poquito de sol, cuando los pones directamente a la luz solar extrema, directa, parece que el Pixel 7 tiene un poco más de brillo. No hay muchas diferencias, no es algo que digas que es radical, pero sí que es cierto que parece que ahí tenemos un puntito más de brillo máximo. No es mal panel del 7a, el de 7 ya no era maravilloso, pero aquí sí que encontramos otra de las diferencias. Vamos, que ya llevamos varios puntos en los cuales sí que encontramos ciertas diferencias. Tenemos también, además, en este caso, en la pantalla, una cámara frontal muy pequeñita que sirve para el desbloqueo facial, muy parecido, y también tenemos un desbloqueo con huella, que yo, pues por las pruebas que he hecho, muy parecidos, ninguno de los dos me encanta, pero creo que son correctos. Y el desbloqueo facial más o menos también, o sea que bueno, simplemente hay que sepáis que tenemos rendimientos parecidos en estos dos dispositivos en estos casos. Cuando hablamos del rendimiento global sí que tenemos el mismo, ¿vale? En estos dos casos tenemos el Tensor 2 de Google, tenemos además 8 GB de RAM. Os dije que teníamos
tenemos 6 en el modelo base, porque yo no sabía si Google me había enviado el modelo base, si había otro modelo de 8 GB, porque no tenía acceso a ese documento, pero tenemos, en este caso sí que es cierto que tenemos un modelo base de 8 GB, es el mismo. En el día a día no vas a notar diferencias, las cosas como son, las dos pantallas son de 90 Hz, con lo cual tampoco vas a notar diferencias. Algo que sí pasaba el año pasado con el 6A, que tenía 60 Hz frente a los otros dispositivos de Pixel, que quizás sí que se podía notar ese cambio de la tasa de refresco. Aquí no se nota porque los dos tienen 90, pero sí que es cierto que en las pruebas sintéticas que he hecho de bastante tiempo he notado pequeñas diferencias a favor del Pixel 7. No son muy grandes, puede ser incluso por una razón tan sencilla como que el Pixel 7 se levante un poco más a la hora de estar apoyado en una mesa que el Pixel 7A, y al ponerlos encima de la mesa ventila un poco mejor y entonces el rendimiento a largo plazo sea mejor. Parece una tontería, pero llegados a estos puntos y llegados a estos extremos, cuando haces un benchmark, la primera vuelta casi no hay diferencia y ves que cuantas más vas haciendo, más se distancian uno del otro y tienen el mismo hardware, hay dos opciones: o el sistema de refrigeración es mejor o se enfrían menos por estar en una situación más favorable. Entonces puede ser esa sensación, los dos estaban aquí puestos. Bueno, quizás los dos sí que parecía que estaba un poco más caliente, en este caso el Pixel 7A, y también la mesa parecía que estaba un poco más caliente donde estaba puesto el Pixel 7A, así que puede venir por ahí. A lo mejor si hubiera hecho el benchmark durante 45 minutos así, pues no hubiera notado diferencias, pero haciéndolo en la mesa sí que he notado ciertas diferencias, ¿vale? O sea que bueno, simplemente eso que lo sepáis. Después, cuando en el día a día no notamos grandes... Vamos, lo mismo, los 2 o 3 juegos que he probado exactamente iguales, en el día a día igual. He usado el Pixel 7A estos días como teléfono personal y básicamente lo mismo que el Pixel 7 Pro, que lo he usado durante mucho tiempo, que este Pixel 7. No hay diferencias, ¿vale? O sea, con muy buen rendimiento para estos precios. Aquí no vamos a encontrar nada a decir respecto a uno respecto del otro. Cuando pasamos a la batería, que esto sí que puede ser uno de los factores, por este tema de la temperatura, tenemos más o menos la misma batería, 4385 mAh, si recuerdo bien, y 4355. Pero, de hecho, lo podéis ver ahora mismo, los dos dispositivos están encendidos desde la misma hora, con el 100% de batería. He abierto las mismas aplicaciones en los dos, acabo de hacer las últimas pruebas sintéticas ahora, y ahí veis 59 en el caso del 7A, 62 en el caso del Pixel 7, y parece que es una tendencia, están todas las mismas aplicaciones instaladas, todas las mismas cuentas activadas, y parece que es una tendencia, parece que el Pixel 7 consume menos. ¿Y cuándo me consumió más? Cuando estaba haciendo las pruebas sintéticas, porque creo que como no tenía tanta temperatura era capaz de exigirle más al procesador y además también consumía más. Pero sí que es cierto que cada hora y media de uso parece que estamos hablando de que el Pixel 7A consume un 2% más que el Pixel 7. Simplemente para que tengáis esa relación. Aquí, ahora hablando de cargas rápidas, tenemos 18 vatios por el lado del Pixel 7A y tenemos 20 vatios con el cargador de 30 vatios de Google por el caso del Pixel 7. He notado ciertas diferencias con algunos cargadores que tenía aquí, pero bueno, estamos hablando de que es mínimo y los dos en este caso tienen carga inalámbrica, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, un pequeño detalle, un pequeño añadido. En batería, carga, podemos decir que básicamente también tenemos el mismo dispositivo. Y en software también, leí antes una noticia de que había alguna funcionalidad que teníamos en el Pixel 7A que no se había visto en el Pixel 7. La verdad es que lo leí por encima, pero me pareció algo como muy minoritario, y son cosas que bueno, en el día a día no se iba a notar. Un tema de unos ajustes que en el Pixel 7 no estaban en el mismo sitio. Era tan poco importante que básicamente ni dije lo voy a guardar y lo voy a meter en el vídeo porque no me pareció ni importante. Tenemos, en este caso, voy a mirar exactamente el sistema para que lo podáis ver, porque sí que es cierto que tengo una actualización pendiente en el Pixel 7 que me llegó hoy. Lo que pasa es que no lo actualicé porque estaba haciendo las últimas pruebas de batería para pasaros las capturas con el mismo uso. Vamos a tener el mismo software, seguramente los mismos años de actualizaciones, a ser el 7 un poco más avanzado que el 7A, tenemos las mismas funciones. No he encontrado ningún tipo de diferencias entre los dos dispositivos, así que bueno, puede haber diferencias en las actualizaciones, aunque es algo que no creo. Vamos, que en este caso también tenemos el mismo dispositivo. Y ahora toca hablar de las diferencias que tenemos en las cámaras, que quizás es uno de los puntos donde menos coincide el hardware y donde puede haber quizás las grandes diferencias. ¿Qué tengo que decir? Pues que he encontrado fotografías muy similares en la mayor parte de situaciones con la cámara principal. Tenemos un sensor IMX787 en el caso del Pixel 7A de 64 megapíxeles y el Samsung GN5 de 50 megapíxeles en el caso del Pixel 7. Son muy similares, ¿vale? Los dos tienen un tamaño muy parecido, los dos son de la misma tecnología, más o menos podemos decir, ¿vale? Uno es CMOS y el otro es ISOCELL, pero se parecen mucho, ¿vale? Quiero decir que
a nivel de rendimiento van a estar muy parecidos. Las fotografías en la mayor parte de situaciones son muy similares, sabemos que está procesando Google, lo que quiere decir, en todos los casos tenemos mucho contraste, en todos los casos tenemos bastante saturación y tenemos un muy buen rango dinámico en las dos fotografías. Y ahí en algunas situaciones, por lo menos cuando las vi en la pantalla, me parecía que se veía mejor en la pantalla del Pixel 7 que las del 7A, no sé si era por la pantalla. En el ordenador no he encontrado esas diferencias, aunque en algunos casos sí que creo que el Pixel 7 está un poco por delante, quizás por la interpretación del detalle, quizás un poco por el lavado del detalle, quizás porque ópticamente esté mejor trabajado la trasera, esta parte óptica del Pixel 7 que del 7A, pero no sé si seréis capaces de verlo en el vídeo, ¿vale? Simplemente para que tengáis ahí esa referencia. Después en la zona trasera también tenemos un vídeo, también tenemos una cámara gran angular, muy parecidas las dos también, aunque aquí sí que es cierto que creo que el Pixel 7 está un poco por delante, controla un poquito mejor lo que son las aberraciones, pero tiene un truco, ¿vale? Tiene un truco, y es que en este caso, cuando activamos las dos cámaras, en el caso del Pixel 7A tenéis 0,5 de angular y en el caso del Pixel 7 solamente tenéis 0,7 de angular. Esto lo que hace es que al forzar muchísimo más el angular en el caso del Pixel 7A, las esquinas salgan peor. Entonces es una comparativa que no es justa. A nivel de rendimiento global, salen mejores fotografías en el Pixel 7, pero quizás no hay tantas diferencias si nos hubiéramos ido al mismo tipo de angular o al mismo tipo de ángulo, porque sabemos que cuanto más angular es el dispositivo, más distorsionan las esquinas, más trabajo de software y de corrección geométrica hay que hacer, y pues en ese caso más se nota esas esquinas borrosas o esas esquinas con poca definición. Y también tenemos dos cámaras delanteras, en este caso al fin en un modelo A ya tenemos una cámara de más resolución que 8 megapíxeles, y bueno, la verdad es que en estos casos son una cámara de 13 megapíxeles en el nuevo Pixel 7A, muy similares, muy parecidas las dos, ya lo dije, me gustó mucho la del 7A, me gusta bastante la del Pixel 7, parecidas, en alguna opción me ha gustado más quizás la del 7A, pero bueno, muy poquitas diferencias. Y ahora vamos a hablar del vídeo, y aquí sí que encontramos ciertas diferencias, sobre todo en las opciones que tenemos, porque en el caso del Pixel 7A tenemos vídeo 4K 60 en la cámara principal, pero 4K 30 en el resto de cámaras. De hecho, cuando pones 4K 60 no te permite seleccionar el gran angular, ¿vale? Como veis ahí, en este caso pues no tenemos esa opción, pero si pones 4K 30, pero está ahí puesto 4K 30, ya habéis visto como en la zona inferior aparece el gran angular. En el caso del Pixel 7 da igual lo que utilicemos, que tenemos 4K 60 en la cámara principal y también en el gran angular. Y pasa exactamente lo mismo en la cámara delantera, que en el caso del Pixel 7 tenemos opción de utilizar la cámara delantera con 4K 60, y en el caso del 7A sale simplemente 4K o Full HD. No nos permite escoger en 4K ningún tipo de tasa, cuando pasamos a Full HD sí que sale 60. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos esas pequeñas diferencias, esas pequeñas limitaciones. Cuando grabamos en las mismas resoluciones tenemos un rendimiento muy parecido. El gran angular no me ha desagradado, el del 7A 4K 30. En el caso del 7 teníamos bastante ruido, creo que aquí tenemos un poquito menos. No sé si esta actualización nueva a lo mejor puede corregir eso. Muy similares, 4K 60 en las dos cámaras funcionan realmente muy parecido. Tema de estabilización, tema de rango dinámico, tema de detalle, colores. Y en los grandes angular y en el gran angular y en la cámara delantera la diferencia viene un poquito más por la resolución. Quizás la cámara delantera es mejor la del Pixel 7, pero tampoco me he encontrado grandísimas diferencias. Vamos, que aunque es cierto que en las situaciones más complejas el Pixel 7 de manera global en fotografía y en vídeo parece un poco mejor, lo cierto es que cualquiera de los dos dispositivos es muy solvente en sus precios. Ya lo dijimos, el Pixel 7 era de lo mejor en su precio, o lo mejor a nivel fotográfico, y el 7A pues también está ahí muy parecido. Así que, bueno, simplemente quería comentar que tenemos diferencias en el hardware de cámaras, pero al final, como todo depende del procesado, pues bueno, en este caso se parecen bastante. Y una cosa que se me olvidó comentar, el Pixel 7 tiene modo cine y tiene un modo específico para opciones de larga exposición, que tiene larga exposición y barrido, mientras que el 7A no tiene modo cine y no tiene este modo con dos opciones, sino que simplemente tiene la opción de larga exposición. Y antes de acabar vamos a hablar de dos pequeños detalles que marcan a veces el paso de la gama media a la gama alta, y yo creo que aquí vienen quizás un poquito estas diferencias entre estos dos terminales. Por un lado, el sonido me ha parecido un poco mejor el del Pixel 7 mínimo, y por otro lado lo que son la respuesta áptica, ¿vale? Las vibraciones, un poco el motor de vibración. Creo que también es un poco mejor en el Pixel 7 que en el Pixel 7A. Cuando desbloqueo, cuando hago en alguna función, sí que hay esa vibración. Creo que en el Pixel 7 me transmite un poco más, pero hay muy pocas diferencias también. Vamos, que es que son dos pequeños detalles mínimos en el caso del sonido y en el caso de la vibración, en las que quizás el Pixel 7 está ese pasito por delante. Y ahora vamos a hablar un poco de las conclusiones, ¿no? Y sobre todo un poco en base a los precios. Porque si encuentran los dos dispositivos a precio oficial, 509 y 649, os recuerdo que tenéis los enlaces en la descripción, pues
si soy sincero, quizás me voy a por el 7A. Estamos hablando de 140 euros de diferencia en España. Bueno, es un valor bastante interesante y quizás ahí sí que creo que el Pixel 7A es mejor compra. Por contra, si estás en otro país y son 499, 599, estamos hablando de $100, es que ahí ya estamos en el punto que quizás todo lo que sea menos de $100 me iría por el Pixel 7. ¿Por qué? Porque tenemos unos marcos mejor optimizados, porque tenemos una mejor pantalla, porque tenemos un poquito más de carga rápida, porque tenemos también quizás un sistema de cámaras un poquito más completo, permitiendo grabar vídeo en 4K 60 y con un poco mejor de rendimiento en las estaciones más extremas. Son pequeños detalles, pequeñas diferencias, pero creo que en ese caso el Pixel 7, a diferencia de 50, 60, 70 euros, sin ninguna duda es mejor compra, ¿vale? Van a tener los dos seguramente las mismas actualizaciones y aquí no es como comparar un 7 con un 8, que va a haber un año entero de diferencias de actualizaciones. Es otra cosa, es comparar un 7 con un 7A, que uno tendrá 4 años de actualizaciones y el otro tendrá 3, con lo cual acabarán exactamente en el mismo punto. Así que para mí, si ahora mismo te tienes que comprar un dispositivo y lo encuentras, por ejemplo, quieres comprar en la tienda oficial de Google en España, el 7A a 509 y te regalan los Pixel Buds A que valen 99 euros, o el Pixel 7 que está a 649 porque no tiene oferta, me parece mejor compra el Pixel 7A. Pero si ves este vídeo dentro de 3 días y esta oferta ha acabado y cuesta 509 euros en Amazon, pero por otro lado te encuentras esta a 549 euros en Amazon, el Pixel 7, como me lo encontré yo, pues te tendría que decir que por esa diferencia de 40 euros, en este caso sí que te compres el Pixel 7, que me parece un dispositivo quizás un poquito más completo. Y esta ha sido nuestra comparativa entre estos dos grandes dispositivos, dos de los mejores que podemos encontrar en este rango de precios de los 500 a los 700 euros, sin ninguna duda, y sobre todo donde más destacan por encima de la mayor parte de sus rivales es en las cámaras. Así que poco más os tengo que decir, os dejo por aquí el vídeo del Pixel 7A, ¿vale? La review que saqué hace unos días, y os dejo por aquí la review, el vídeo que hice sobre el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro, en el que os contaba bastantes cosas de ellos. Dos dispositivos muy interesantes y sobre todo me centré mucho en las cámaras en ese vídeo porque era el punto diferencial. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.